Ahora vamos a discutir sobre el modelo de partícula en equilibrio, aunque el hecho de que sea o no un modelo físico es un poco debatible, porque lo único que vamos a hacer es aplicar la primera ley de Newton sobre los objetos que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a resolver dos problemas conceptuales y vamos a ejecutar una serie de pasos que van a ser repetidos en todos los problemas de dinámica. La primera situación es la que vemos a continuación. Es un objeto que está colgado por una cuerda y lo primero que vamos a hacer para analizar esta clase de problemas es dibujar la fuerza que están actuando sobre el sistema. Aquí nosotros tenemos dos fuerzas que están actuando sobre esta pelota o esta partícula de masa m. Primero, como el objeto tiene masa, habrá un peso hacia abajo. Nosotros le vamos a colocar mg o podemos colocarle w o fg de fuerza gravitacional. Cualquiera de las tres está bien. También, como hay una cuerda, sabemos que hay una tensión, entonces vamos a dibujar la fuerza. Entonces vamos a dibujar la tensión en la dirección de la cuerda hacia afuera del objeto. Entonces la fuerza de tensión iría a lo largo de la cuerda hacia afuera del objeto, iría hacia arriba. Vamos a dibujar T. Lo siguiente que vamos a hacer será hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es el dibujo que viene como consecuencia de considerar a nuestro objeto como un solo punto y dibujar sobre él las fuerzas que están interactuando. Básicamente volver a hacer nuestro dibujo, pero lo que nos va a interesar va a ser más las fuerzas que el detalle de nuestro dibujo. Aquí solo hay dos fuerzas actuando, así que las vamos a dibujar. Así nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre de nuestro objeto, que lo consideramos como una partícula y simplemente dibujamos sobre él nuestras fuerzas. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuestro sistema de referencia. En nuestro sistema de referencia nosotros tenemos que especificar hacia dónde van los ejes positivos para X y para Y. Como para nuestro objeto solo hay fuerzas actuando en Y, solo será necesario establecer nuestro sistema de referencia para Y. Así que yo voy a decir que en la dirección hacia arriba será Y positivo. En este caso T sería positivo porque va hacia arriba y el peso sería negativo porque va hacia abajo. Seguidamente hacemos nuestra suma de fuerzas. La suma de fuerzas simplemente es escribir la segunda ley de Newton. Vamos a decir que la suma de fuerzas, en este caso como solo hay fuerzas en Y, vamos a decir que la suma de fuerzas en Y para nuestro objeto va a ser igual a la tensión que va hacia arriba, entonces iría positivo. El peso como va hacia abajo sería negativo, entonces estaría restando. Y como mi objeto no está moviéndose, quiere decir que todas estas fuerzas por segunda ley de Newton serían iguales a cero. Aquí nosotros tenemos una ecuación, entonces decimos que la tensión menos el peso es igual a cero para nuestro sistema de una masa que está siendo colgada por una cuerda. Este mismo proceso nosotros lo vamos a seguir para el siguiente problema. Para este segundo problema nosotros tenemos un bloque que se está moviendo hacia la derecha, está siendo jalado por una fuerza F, que podría ser cualquier cosa, podría ser una persona que está jalando el bloque, o el viento que está jalando el bloque, cualquier cosa podría ser. Nosotros le colocamos una fuerza F. También dice el problema que hay fricción entre el bloque y la mesa. Entonces nosotros vamos a seguir para este tipo de problemas el mismo análisis que seguimos para el primero. Lo primero que hacemos será dibujar las fuerzas. Entonces aquí nosotros tenemos la fuerza F que está actuando sobre la masa M. También, como tenemos un objeto tiene masa M, tendrá un peso hacia abajo. Dibujamos M por G. Como hay una superficie, hay superficies en contacto, entonces hay una fuerza normal
hacia arriba, la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Y como hay fricción, entonces la fricción es paralela a la superficie y va en contra del movimiento. Como el objeto se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción iría hacia la izquierda. Para cosas en movimiento, la fuerza de fricción sería fuerza de fricción cinética. Lo siguiente que hacemos es hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre va a ser solo dibujar las fuerzas que están actuando sobre el objeto sin entrar en mucho detalle del objeto en sí. Entonces dibujamos un punto para el objeto y luego las fuerzas que están actuando sobre él. Tendríamos entonces la fuerza F hacia la derecha, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, y la fuerza de fricción hacia la izquierda. Ahí estaría el diagrama de cuerpo libre. Luego, establecemos nuestro sistema de referencia. En este caso, no solamente tenemos fuerzas que están actuando en la dirección en Y, también hay fuerzas que están actuando en la dirección en X, así que nuestro sistema de referencia debe ir especificando tanto para X como para Y cuál es la dirección positiva. Para nuestro caso vamos a decir que X es positivo hacia la derecha y Y es positivo hacia arriba. Con esto podemos hacer ya nuestra suma de fuerzas. Primero vamos a escribir la suma de fuerzas en la dirección en X, luego vamos a escribir la suma de fuerzas en la dirección en Y. En dimensiones separadas porque lo que ocurre en X no afecta a lo que sucede en Y y lo que sucede en Y no afecta a lo que sucede en X. Así que vamos a escribir la suma de fuerzas en X. Esta suma de fuerzas en X sería igual a las fuerzas que están actuando en X son F mayúscula y F sub K, que es la fuerza de fricción. Como mi sistema yo lo establecí positivo hacia la derecha, escribimos F mayúscula positivo, porque va hacia la derecha, menos F minúscula a la izquierda sería negativo. Y como el objeto se está moviendo en la dirección en X, por segunda ley de Newton esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Distinto al caso anterior, en el que la suma de fuerzas era igual a 0, porque en esta situación no se estaba moviendo el objeto. Como el objeto, en nuestro segundo caso, se está moviendo, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Si el objeto acelera, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Luego, escribimos la suma de fuerzas para la dirección en Y. En la dirección en Y tengo dos fuerzas, la normal y el peso. La normal iría positiva. Y el peso, como va hacia abajo y yo establecí mi sistema de referencia positivo hacia arriba, quiere decir que hacia abajo es negativo. Entonces aquí iría menos m por g. Como en la dirección Y el bloque no se está moviendo, solo se está moviendo en la parte horizontal, esto va a ser igual a 0. Con estos dos problemas lo que nosotros buscamos no es encontrar un valor específico para ninguna variable, simplemente queremos entender cuál es el funcionamiento de esta clase de problemas, cómo se hace el análisis de fuerza para una partícula. Resumiendo, nosotros podemos decir que para analizar las fuerzas que están actuando sobre una partícula vamos a seguir 4 pasos. El primer paso sería dibujar las fuerzas sobre nuestro objeto, luego dibujamos un diagrama de cuerpo libre, seguido establecemos nuestro sistema de referencia y finalmente hacemos nuestra suma de fuerzas. Estos 4 pasos van a ser muy repetidos en los ejercicios que vamos a resolver después.